Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta serie de tutoriales en los cuales vamos a estar desarrollando temas relacionados con biofísica. Eh, Estamos con el primer video tutorial. Esta es una serie, los primeros 5 o 6 videos son preparativos, es decir, es un repaso de temas matemáticos y que son necesarios para la adecuada comprensión del tema de biofísica. Son videos muy cortos, la temática es eh, tema por tema, vamos a ver en cada video un tema preciso y al final dejamos una breve tarea para revisar los conceptos. Entonces, el primer video tutorial vamos a hablar del tema de precisión. Este tema tiene que ver con el manejo de los decimales a la hora de trabajar con nuestra calculadora. Bien, cuando hablamos de precisión, vamos a ver que hay 3 contextos en los cuales aparece dicha palabra. Precisión de los instrumentos, eh, hablamos de precisión también cuando es una serie de medidas y la precisión de un número. Bueno, de las 3 instancias donde nosotros podemos hablar de precisión, la que más nos interesa es la última, la precisión de un número. Dicho sea de paso, la precisión de un instrumento es cuando un instrumento es capaz de repetir las mediciones que él hace. Bien, y la precisión de una serie de medidas es cuando yo tomo varias medidas de algo, por ejemplo, si yo midiera la estatura de una persona varias veces, bueno, la precisión es que tanto mis medidas se parecen entre sí. Pero, como les digo, en realidad para biofísica lo que nos interesa más que todo es qué es la precisión de un número. Así que vamos a ver qué es. Para saber la precisión de un número simplemente nos tenemos que fijar en el número y fijarnos fundamentalmente en la parte decimal. Entonces, la precisión de un número se define como la cantidad de dígitos que hay en su parte decimal. Es decir, si tenemos este ejemplo que está acá, 2518,12, pues la parte decimal es esta que vemos acá, está compuesta, como recordaremos, de las décimas y las centésimas. Entonces nos fijamos acá y contamos cuántos números hay después de la coma, diríamos que esa es la precisión. En este caso, este número decimos que tiene una precisión de 2 dígitos. Entonces, recapitulando, dice lo siguiente: la precisión de un número está relacionado con la parte decimal de dicho número. Con más precisión, podemos decir que la precisión de un número es el número de cifras decimales que tiene dicho número. Para nuestro ejemplo, 2518,12 tiene una precisión de 2 decimales. Bien, hay algunos casos particulares en donde nosotros tenemos que recordar cómo se maneja la precisión. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un número entero? Por ejemplo, el número 2. El número 2 lo podemos considerar como que es el número 2 seguido de infinitos ceros después de la coma decimal. Por eso decimos que los números enteros tienen una precisión infinita. ¿Por qué? Porque después de la coma decimal pues aparecen infinitos ceros. Bien. Otra cosa que tenemos que recordar es qué pasa con los decimales periódicos, como este famoso número que se llama la base de los logaritmos naturales. Son números que se repiten, tienen una periodicidad, como se dice, es decir, cierta parte o cierta porción de sus dígitos se va a repetir indefinidamente. Entonces vemos acá que este es un decimal periódico, es un número que tiene periodicidad, se indica con los puntos suspensivos. Esos números también se dice que tienen una precisión infinita. ¿Por qué? Porque tienen infinitos decimales después de la coma. Bien, para que te ejercites con este tema, te dejo acá una tarea. Tienes que decir cuál es la precisión de estos números
y las respuestas las encuentras acá abajo. Todo el fundamento teórico el fundamento bibliográfico en el que se basa este video está acá por si quieres profundizar un poco más en el tema. Bien, eso ha sido todo por el momento. Agradezco su atención y sin más que decir, les deseo buena suerte. Hasta pronto.